Stonewall, Illinois, 1938. Un pequeño pueblo industrial con más chimeneas que campanarios, más fábricas que parques. Aquí, en medio de una nación que se recuperaba de la Gran Depresión, vivía Albrecht Maury, un hombre de 32 años nacido con el síndrome de Crouzon, un raro trastorno genético que afectaba la forma de su cráneo y sus rasgos faciales. Los historiales médicos del Hospital General de Stonewall documentaban la condición de Eldrick en términos químicos: ojos saltones, mandíbula superior poco desarrollada, mandíbula inferior prominente. Lo que los historiales no captaban era la realidad cotidiana a la que se enfrentaba Eldrick. Su apariencia, tan marcadamente diferente a la de los demás, lo convirtió en un blanco desde la infancia. Los historiales escolares indicaban frecuentes ausencias, con escasas anotaciones que mencionaran incidentes con otros estudiantes. Los vecinos recordaban a un niño tranquilo que rara vez salía al exterior durante el día. Los padres de Eldrick, Milton y Agatha Maury, gozaban de una buena situación económica, pero se encontraban aislados socialmente. Milton, ingeniero mecánico en la planta manufacturera de Westbrook, mantenía bien a su familia, pero pasaba poco tiempo en casa. Agatha, es maestra de escuela, se retiró de la vida pública tras el nacimiento de Eldrick. Su casa, en el número 47 de Carpenter Street, estaba bien cuidada, pero era notablemente privada, con altos setos y pocas visitas. A pesar de estos desafíos, Eldrick demostró una notable aptitud intelectual. Sus expedientes académicos de la escuela secundaria Stonewall mostraban calificaciones excepcionales en biología, química y arte. Su antiguo profesor de ciencias, el Dr. Lionel Hargrove, señaló en una evaluación de 1924: el chico posee una meticulosa atención al detalle y una paciencia inaudita para su edad. Sus dibujos anatómicos podían rivalizar con los de los libros de texto de medicina. Esta precisión y paciencia se convertirían en la salvación profesional de Eldrick. En 1928, el Museo de Historia Natural Stonewall lo contrató como preparador de huesos auxiliar, responsable de la limpieza y preservación de especímenes fósiles. Para 1935, ascendió a especialista jefe en restauración, supervisando la colección de paleontología del museo. El director del museo, Dr. Howard Fenwick, declaró en una evaluación del personal: el trabajo de Maury trasciende la habilidad técnica. Posee una comprensión intuitiva de las estructuras esqueléticas que no se puede enseñar. El ejemplar de Albertosaurus en la sala C es un testimonio de sus habilidades. El museo le proporcionó a Eldrick lo que la sociedad le había negado en gran medida: propósito, respeto y soledad. Su laboratorio, en el sótano del ala oeste del museo, se convirtió en su santuario. Los registros de seguridad del museo documentaban su presencia, a menudo hasta la medianoche, a veces incluso a las 4:30 de la mañana. Allí, rodeado de restos antiguos, Eldrick desarrolló técnicas de restauración de fósiles que posteriormente serían adoptadas por instituciones más grandes. El ex conserje del museo, Walter Grimsby, recordó: rara vez hablaba, solo sentía al entrar, siempre encorvado sobre esos huesos con sus herramientas, pinceles diminutos, palillos de dientes, adhesivos especiales que él mismo mezclaba. Nunca había visto manos tan firmes. La vida de Eldrick mantuvo este patrón predecible hasta 1934, cuando Terence Blatton se incorporó al personal del museo como asistente técnico. Blatton, de 27 años, había trabajado previamente como técnico de reparación de radios antes de conseguir el puesto en el museo. A diferencia de la mayoría, Blatton interactuó directamente con Eldrick, sin mostrar incomodidad ni compasión. Los registros periodísticos del Stonewall Herald documentan la expansión del museo durante este periodo, gracias al aumento de la financiación que permitió la creación de nuevas exposiciones. Una fotografía del 12 de junio de 1935 muestra al personal del museo reunido alrededor de un esqueleto de Triceratops recién montado. Al fondo, parcialmente oculto pero identificable, se encuentra Eldrick. Es una de las 3 únicas fotografías conocidas de él. Durante este periodo, Stonewall sufrió una serie de desapariciones inexplicables. Entre 1934 y 1938, 7 residentes desaparecieron sin explicación. Los registros policiales indican investigaciones limitadas y la mayoría de los casos se atribuyen a la salida voluntaria durante tiempos de dificultades económicas. Ninguna de estas investigaciones se relacionó con Albrecht Maury. Lo que nadie sabía era que tras la apariencia silenciosa de Eldrick,
Algo estaba cambiando. Su diario personal, recuperado posteriormente, revelaba una creciente preocupación por el concepto de justicia. Una entrada de febrero de 1936 dice: "Me miran a la cara y ven un monstruo. Quizás deberían preocuparse por los monstruos que llevan máscaras agradables". La primera desaparición ocurrió el 17 de octubre de 1934. Vernon Hodge, de 41 años, propietario de la farmacia Hodge en la calle Main, no regresó a casa tras cerrar su negocio. Su esposa, Eleanor Hodge, denunció su desaparición a la mañana siguiente. Los registros policiales indican una investigación superficial dirigida por el agente Raymond Phelps. La investigación concluyó que Hodge probablemente había abandonado su negocio debido a las crecientes deudas, aunque los registros financieros posteriores demostraron que la farmacia se encontraba en una situación financiera estable. Lo que el informe oficial omitió fue la reputación de Hodge entre ciertos residentes de Stonewall. 3 incidentes documentados entre 1932 y 1934 revelaron que Hodge se había negado a atender a personas con discapacidades o deformidades visibles, alegando preocupación por molestar a otros clientes. Uno de estos incidentes, presenciado por varios clientes, involucró a Albrecht Maury, al que le negaron la compra de aspirinas en la primavera de 1934. La segunda desaparición se produjo el 3 de febrero de 1935. Margaret Beatley, de 38 años, enfermera del Hospital General de Stonewall, desapareció después de su turno de noche. Su automóvil fue encontrado estacionado en el estacionamiento del hospital con su bolso dentro, intacto. Los registros de la administración del hospital indicaban que Beatley había sido amonestado recientemente por comentarios inapropiados sobre un paciente con anomalías faciales. Para la tercera desaparición, Gerald Summers, de 52 años, capataz ferroviario conocido por sus prácticas discriminatorias de contratación, el jefe de policía Walter Brannigan reconoció un posible patrón, aunque no el hilo conductor. Sus notas confidenciales, desveladas décadas después, muestran un rudimentario trazado geográfico de las desapariciones, buscando relaciones espaciales. La cuarta y la quinta víctimas, Harriet Dowd, administradora escolar, y el pastor Thomas Wesley, de la primera iglesia metodista, desaparecieron con 3 semanas de diferencia a finales de 1936. Ambos habían apoyado públicamente una fallida iniciativa municipal para crear un centro educativo separado para niños con discapacidad. La periodista local Florence Keating, del Stonewood Herald, intentó conectar estos casos en un artículo de diciembre de 1936 titulado "Los desaparecidos, ¿coincidencia o crimen?". El artículo quedó relegado a la página 7 y recibió poca atención. Las correcciones del editor en el borrador original muestran que se eliminó contenido significativo antes de su publicación, incluyendo especulaciones sobre posibles motivos. Durante este periodo, el trabajo de Albrecht Maury en el museo continuó recibiendo elogios profesionales. Los registros de visitantes del museo muestran un aumento en la asistencia tras la instalación de su esqueleto restaurado de Allosaurus en junio de 1936. Su supervisor, el Dr. Malcolm Richardson, señaló en una evaluación de desempeño: "Maury sigue superando las expectativas". Su reciente innovación en el uso de herramientas dentales modificadas para la micropreparación ha reducido el daño a las muestras en aproximadamente un 38%. La amistad entre Terence Blatton y Eldridge se forjó durante este periodo. Los horarios del personal del museo muestran que sus turnos se alineaban cada vez más. Los recibos de la cafetería del museo indican que compartían almuerzos con frecuencia, a menudo sentados en la mesa aislada de la esquina cerca de la entrada de servicio. Doris Belch, empleada de la cafetería, recordó más tarde: "Qué extraña pareja. Uno, el que siempre habla, el otro simplemente escucha", pero se notaba que tenían una conexión. Los registros policiales indican que los recursos de investigación disminuyeron a medida que continuaban las desapariciones. La sexta víctima, Robert Cleverne, de 44 años, editor del Stonewood Herald, quien se había negado a publicar una carta al editor en apoyo a las instalaciones públicas integradas, solo recibió una investigación preliminar de 2 páginas. La séptima desaparición marcó una ruptura con el patrón establecido. El 18 de abril de 1938, Louise Parkman, de 29 años, bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Stonewall, fue reportada como desaparecida. A diferencia de víctimas anteriores, no se documentaron incidentes que vincularan a Parkman con conductas discriminatorias.
Sin embargo, los registros de la biblioteca mostraban que Albrecht Morey era un usuario habitual que tomaba prestados principalmente libros de anatomía, paleontología y ciencias forenses. El diario de Bachmann indicaba que había ayudado a Eldrick con materiales de investigación sobre estructuras esqueléticas humanas el día anterior a su desaparición. Durante este periodo, no se encontró ninguna evidencia física que vinculara estas desapariciones. No se recuperaron cuerpos. No se establecieron escenas del crimen. Las fotografías policiales muestran una investigación mínima, más allá de la documentación básica del último paradero conocido de las víctimas. La teoría predominante entre las fuerzas del orden seguía siendo que se trataba de incidentes no relacionados en los que las personas abandonaron la ciudad voluntariamente. En retrospectiva, los registros meteorológicos indican un patrón climático inusual durante este periodo de 4 años. Condiciones de sequía prolongada que resultaron en un suelo inusualmente duro en toda la región, lo que hizo que el entierro convencional fuera difícil o imposible. La relación entre Albrecht Morey y Terence Platten se desarrolló en un contexto de creciente tensión en Stonewall. Las actas del ayuntamiento de principios de 1937 documentan la creciente preocupación de los residentes por las desapariciones inexplicables. El alcalde Franklin Whitaker estableció un programa de vigilancia nocturna para civiles, aunque resultó ineficaz. El expediente laboral de Terence Platten ofrece información sobre sus antecedentes. Nacido en la vecina Mayfield, Blickton cursó 2 años en el Millfield Technical College antes de que las dificultades económicas lo obligaran a retirarse. Sus anteriores empleadores lo describían constantemente como confiable, meticuloso y amable. El museo lo contrató principalmente para el mantenimiento de los sistemas de iluminación y climatización, cada vez más complejos, instalados durante la renovación de 1934. Los registros de seguridad del museo indican que Blickton inicialmente trabajaba en turnos diurnos, a diferencia del horario nocturno preferido de Eldrick. La primera interacción documentada entre ambos ocurrió el 7 de noviembre de 1935, cuando un corte de electricidad afectó al ala oeste del museo. Los registros de mantenimiento muestran que Blickton fue llamado para restablecer la electricidad en el laboratorio de Eldrick, donde los adhesivos sensibles a la temperatura requerían un control de temperatura constante. Las notas diarias del Dr. Richardson mencionan este incidente. Blickton resolvió el problema eléctrico con eficacia. Observó una conversación inusualmente larga con Morey sobre técnicas de conservación de muestras. Posible relación profesional beneficiosa. Lo que comenzó como una cortesía profesional se convirtió en algo más sustancial. Para febrero de 1936, los horarios del personal del museo muestran que Blickton había solicitado el traslado al turno de noche. Los recibos de la cafetería confirman comidas compartidas cada vez más frecuentes. El registro de correo interno del museo muestra que comenzaron a intercambiar revistas profesionales y artículos de investigación. Los efectos personales de Blickton, catalogados tras su muerte, incluían numerosos libros ajenos a su especialidad, textos sobre paleontología, anatomía comparada y biología evolutiva, con notas al margen que sugerían que estos eran temas tratados con Eldrick. Por otro lado, el laboratorio de Eldrick contenía varios diagramas eléctricos simplificados, dibujados con la distintiva caligrafía de Blickton. El custodio del museo, Grimsby, declaró más tarde, eran completamente diferentes. Blickton hablaba con todo el mundo, siempre bromeando. Morey apenas decía 2 palabras a la mayoría, pero juntos, hablaban durante horas. Los vi una vez, fuera del horario laboral, a Blickton sentado en un taburete viendo a Morey trabajar con unos peces fósiles. Ambos estaban completamente cómodos, como si se conocieran de toda la vida. Esta amistad pareció tener un impacto positivo en Eldrick. Los registros nocturnos del guardia de seguridad indican que ocasionalmente salía a horas razonables en lugar de trabajar hasta el amanecer. La cafetería del museo informó que comenzó a comer ocasionalmente en el comedor principal en lugar de llevar comida a su laboratorio. La evaluación trimestral del Dr. Richardson, en abril de 1937, señaló: Morey muestra una ligera pero notable mejora en las interacciones con sus colegas. Sin embargo, fuera del museo, llevaban vidas separadas. Terence residía en una pensión en Elm Street, frecuentaba la taberna Sullivan los fines de semana y participaba en la liga de bolos del pueblo. Eldrick seguía viviendo con sus padres ancianos, aventurándose en público solo cuando era necesario. El diario personal de Terence ofrece una perspectiva poco común sobre cómo veía a Eldrick. Una entrada de julio de 1937 dice:
La gente solo ve la apariencia de, echa de menos su mente extraordinaria, el humor irónico que surge cuando se siente cómodo. Hoy hizo un chiste sobre las adaptaciones evolutivas que me hizo reír durante 5 minutos. Nunca he conocido a nadie que observe el mundo con tanta precisión. Lo que Terence no registró fueron cambios sutiles en el comportamiento de Elric a partir de finales de 1937. Los registros de asistencia al museo muestran que Elric comenzó a pasar menos tiempo en las zonas comunes. La puerta de su laboratorio, que antes se dejaba entreabierta durante el horario de trabajo, permanecía siempre cerrada con llave. Los formularios de solicitud de suministros muestran un aumento en la demanda de conservantes químicos, herramientas especializadas y contenedores de almacenamiento. Lo más significativo es que Elric empezó a rechazar las invitaciones de Terence a sus habituales charlas de los viernes en la cafetería del museo. Las notas del Dr. Richardson de diciembre de 1937 mencionan Mori cada vez más retraído. La concentración en el proyecto era tan intensa que podía llegar a ser preocupante. Se rechazó el día de descanso obligatorio recomendado. La amistad llegó a un punto crítico en febrero de 1938. Los registros de seguridad documentan un incidente inusual. Terence usó su llave de mantenimiento para entrar al laboratorio de Elric fuera del horario laboral, lo que resultó en lo que el guardia Arthur Fleming describió como una acalorada discusión, audible a través de la puerta. La semana siguiente, Elric no se presentó a trabajar durante 3 días consecutivos, su primera ausencia no planificada en más de 5 años. A su regreso, el personal del museo informó que ambos hombres mantuvieron relaciones profesionales, pero ya no compartían comidas ni mantenían conversaciones prolongadas. Los registros de la cafetería confirman que comenzaron a almorzar en horarios separados. La causa de esta aparente ruptura seguía siendo desconocida para sus colegas. La respuesta solo surgiría más tarde, en las últimas páginas del diario de Terence y la posterior investigación policial. A principios de abril de 1938, la relación entre Elric y Terence se había deteriorado aún más. Los horarios del personal del museo muestran que ahora trabajaban en turnos completamente diferentes cuando era posible. Las notas administrativas del Dr. Richardson mencionan una solicitud de Terence para ser reasignado del ala de paleontología, solicitud que fue denegada debido a la falta de personal. El detonante de lo que siguió ocurrió el 27 de abril de 1938. La desaparición de Louise Parkman, bibliotecaria de Stonewall, había conmocionado a la comunidad más que incidentes anteriores. Las notas de la entrevista del detective Samuel Morrison incluyen una breve declaración de Elric, quien reconoció haber consultado con Parkman sobre materiales de investigación, pero proporcionó una coartada verificable sobre la hora estimada de su desaparición. La recepcionista del museo, Mabel Wenders, testificó más tarde que Terence parecía visiblemente angustiado después de escuchar la entrevista de Elric con el detective Morrison, particularmente cuando se mencionaron libros específicos sobre anatomía humana. La entrada del diario de Terence de esa noche dice: las piezas se están alineando de maneras que no puedo ignorar. El conocimiento específico, el momento oportuno, los patrones que he descartado durante demasiado tiempo. Debo saberlo con certeza, aunque temo lo que esa certeza traerá. El 29 de abril de 1938, Terence Blatton no se presentó a su turno programado en el museo. Su casera, la señora Agatha Wenfield, confirmó que había salido de su pensión temprano esa mañana, con aspecto turbado y distraído. Los registros bancarios muestran que retiró todos sus ahorros, $212,43, del Stonewood National Bank poco después del horario de apertura. Un talón de billete encontrado en su bolsillo confirma que tomó el autobús de las 9:15 de la mañana al barrio de Elric. La casa de Elric, en el número 47 de la calle Carpenter, estaba vacía esa mañana. Su madre había fallecido en 1936 y su padre residía en el sanatorio Pinecrest tras sufrir un derrame cerebral. El propio Elric estuvo en el museo, donde los registros de asistencia confirman su presencia desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Usando una llave de mantenimiento que funcionaba con el sistema maestro del museo, una llave que, casual o intencionadamente, encajaba en las cerraduras de la residencia Mori, Terence entró en la casa. Lo que encontró allí quedó documentado mediante su última entrada en el diario y la posterior investigación policial. La planta baja no contenía nada inusual. El segundo piso albergaba 3 dormitorios. El dormitorio principal, intacto desde la hospitalización de Milton Mori, los aposentos de Elric,
y una tercera habitación al final del pasillo. Esta tercera sala, según fotografías policiales, había sido modificada específicamente. La puerta tenía 3 cerraduras independientes. La ventana estaba cubierta con tablas de madera aseguradas desde el interior. Las paredes estaban revestidas con material insonorizante similar al utilizado en las salas de máquinas del museo. En esta habitación, Terence descubrió lo que temía. El inventario policial documentó 7 frascos de especímenes etiquetados que contienen restos humanos preservados. Un mapa detallado de Stonewall con 7 ubicaciones marcadas con fechas correspondientes a las desapariciones. Recortes de periódicos sobre cada persona desaparecida. Una revista que contiene notas metódicas sobre técnicas de extracción y métodos de conservación. Efectos personales identificados como pertenecientes a las personas desaparecidas. Una mesa de trabajo con herramientas especializadas, muchas de ellas coincidentes con las utilizadas en el laboratorio de paleontología del museo. La última entrada del diario de Terence, escrita esa noche, dice: "He visto lo indescifrable". La precisión de todo, la documentación metódica, el enfoque científico, es quizás más inquietante que los propios actos. No se trata de una locura fortuita, es un propósito calculado. Se ha convertido en lo que le acusaban de ser. No puedo acudir a las autoridades sin tener la certeza de mi propia seguridad. Mañana lo confrontaré, le ofreceré una oportunidad de redención. Nuestra amistad debe contar para algo. Terence no regresó a su pensión esa noche. Para entonces, los acontecimientos ya se habían encaminado hacia su inevitable desenlace. En la mañana del 30 de abril de 1938, el guardia de seguridad del museo, Frederick Donovan, llegó al turno de mañana y encontró la entrada de servicio trasera sin llave. Su informe del incidente lo considera inusual, pero no alarmante. Procedió a sus rondas habituales. Aproximadamente a las 6:15 de la mañana, Donovan entró en la sala principal de exhibición de dinosaurios y descubrió el cuerpo de Terence Blatton. La escena, documentada en fotografías policiales, mostraba a Blyton debajo del esqueleto del Allosaurus, la obra de restauración más aclamada de Elric. El médico forense, Dr. Howard Llewellyn, determinó la causa de la muerte como asfixia por estrangulamiento, ocurrida entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana. Cerca del cuerpo, los investigadores encontraron una nota manuscrita con membrete del museo. La nota, verificada mediante análisis de escritura como de Elric, contenía una sola frase: "Algunos huesos no se pueden restaurar, ni siquiera con el mayor cuidado". Esta enigmática declaración no iba acompañada de ninguna confesión ni explicación. Los registros de seguridad nocturna del museo no mostraban ninguna entrada autorizada tras el cierre a las 21. Sin embargo, la última entrada en el registro de mantenimiento, a las 20:47, indicaba que Terence había firmado para realizar ajustes eléctricos en el laboratorio de paleontología. Su firma parecía apresurada en comparación con las anteriores. Los esfuerzos policiales para localizar a Aldrich Morey comenzaron de inmediato. Su residencia mostraba indicios de una huida precipitada, cajones abiertos, ropa desaparecida y documentos de identificación personal ausentes. La habitación especializada documentada por Terence había sido parcialmente vaciada, aunque aún quedaban pruebas suficientes para vincular a Elric con las desapariciones. Una inspección exhaustiva del laboratorio de Elric reveló un almacén oculto bajo las baldosas del suelo que contenía restos humanos adicionales. El examen del Dr. Llewellyn confirmó que pertenecían a los residentes desaparecidos de Stonewall. La investigación del detective Morrison concluyó que Terence confrontó a Elric en el museo fuera del horario de atención. Los registros telefónicos del museo muestran una llamada realizada desde el laboratorio de paleontología al mostrador de seguridad principal a las 8:50 de la noche, en la que el guardia Wallace Crawford indicó que el señor Morey informó que el señor Blyton trabajaría hasta tarde en los ajustes de iluminación. Es probable que Elric hiciera esta llamada después de someter a Terence para explicar cualquier sonido inusual. La posterior búsqueda de Aldrich Morey se convirtió en la mayor de la historia de Stonewall. A pesar de los intensos esfuerzos, Elric nunca fue aprehendido. Se reportaron varios avistamientos sin confirmar en las semanas siguientes. Un conductor del tren Chicago Limited en dirección norte creyó haber transportado a Milwaukee a un hombre que coincidía con la descripción de Elric el 1 de mayo. El dueño de una tienda de abarrotes en el norte de Wisconsin informó que un individuo similar compraba suministros a mediados de mayo. Ninguna de estas pistas arrojó resultados concretos.
El caso afectó profundamente a Stonewall. El museo cerró temporalmente, reabrió 2 meses después con el ala de paleontología completamente renovada. El Dr. Richardson renunció a su cargo y dejó Stonewall a finales de año. Ante la falta de captura y confesión de Elric, la investigación reconstruyó gradualmente su metodología. Las pruebas forenses indicaron que había desarrollado una técnica de conservación especializada utilizando productos químicos disponibles en el museo. Sus víctimas parecían haber sido diseccionadas meticulosamente, con restos seleccionados, preservados y catalogados según un sistema que solo Elric entendía a la perfección. Lo que no quedó del todo claro fueron sus criterios de selección. Si bien 5 víctimas habían documentado casos de discriminación contra personas con diferencias físicas, 2, Louise Parkman y Gerald Summers, no tenían una conexión evidente con este patrón. El informe final del detective Morrison planteó la teoría de que, como las acciones del sujeto continuaron sin ser detectadas, sus criterios de selección posiblemente se expandieron más allá de la motivación racional, a la oportunidad y la conveniencia. El caso Mori generó una breve atención nacional. El Chicago Tribune publicó un artículo titulado El monstruo tras la máscara el 15 de mayo de 1938. Varios artículos académicos en revistas de criminología durante la década de 1940 hicieron referencia al caso al analizar el comportamiento patológico organizado. Años después, en 1952, un esqueleto parcial descubierto en una zona remota de la península superior de Michigan fue identificado tentativamente como Aldrich Morey mediante registros dentales, aunque nunca se llegó a una confirmación definitiva. Los restos mostraban evidencia de una herida de bala autoinfligida. Al funeral de Terence Platten asistieron la mayoría de los residentes de Stonewall. Su lápida, en el cementerio de Stonewall, lleva la inscripción elegida por sus padres: veía lo bueno en los demás, incluso cuando estaba oculto a la vista. El Museo de Historia Natural de Stonewall sigue en pie hoy en día, aunque el edificio ahora alberga las oficinas administrativas del gobierno del condado. Las exhibiciones de dinosaurios se trasladaron al Museo Estatal de Historia Natural en 1963. El esqueleto de Allosaurus, restaurado por Aldrich Morey, permanece en exhibición allí, sin que se mencione a su preparador en la información adjunta. Los archivos de los casos de Aldrich Morey y las desapariciones de Stonewall se cerraron oficialmente en 1955. Permanecen en los archivos del condado de Stonewall y ocasionalmente son consultados por estudiantes de criminología e investigadores que estudian el desarrollo de la psicología forense. Lo que realmente ocurrió entre Elric y Terence en esas últimas horas sigue siendo una incógnita. Si Terence ofreció redención, si Elric la consideró, si su amistad pudo haber cambiado el resultado, estas preguntas no tienen respuesta. El caso se erige como un estudio no solo de la criminalidad metódica, sino también de las consecuencias del rechazo social y la complejidad de la conexión humana.